Bueno, primeramente quería agradecer la invitación a participar con ustedes en esta quinta jornada científica de psicología aplicada con una conferencia inaugural. Es un placer poder contribuir con algunas reflexiones que sumen a ese debate en torno a cómo la psicología puede actuar a favor del desarrollo humano y particularmente en el campo de los derechos humanos. Quería comenzar por apuntar que ha sido justamente dentro de la psicología que en principio yo comencé junto con otros colegas de la Universidad Oriente a producir algunas intervenciones prácticas tanto docentes, comunitarias, investigativas, extensionistas, que pudiéramos llamar de intervenciones de resistencia y cuestionamiento de un orden socialmente establecido que históricamente sabemos que ha limitado el desarrollo personal de algunos seres humanos. Me refiero al orden de género y al modo en el que este ha impactado históricamente la vida de mujeres, gays, trans, etc. Pienso que el haber construido y participado en un proyecto como Equidad, siendo profesora de psicología, marcó esa trayectoria de producir narrativas contrahegemónicas. Actualmente, aunque continúo situándome en ese lugar de profesional de la psicología que cuestiona ese orden social y tiene un compromiso con cuestiones como la equidad de género, estoy en otro momento. Un momento que es mucho más cuestionador de la propia psicología y de los discursos que dentro de ella han contribuido a la invisibilización y al aniquilamiento de los derechos de algunos sujetos. En estos momentos yo pienso de una forma más crítica en el modo en que nociones como normalidad, funcionalidad, digamos la familia funcional, que históricamente han sido acuñadas dentro de la psicología, han dado lugar a prácticas tales como categorizar determinadas vidas como desviadas y consecuentemente autorizar a la psicología a corregir esas vidas. En ese sentido, si bien nos hemos movido en el caso de Cuba dentro de una psicología crítica que ha tenido su base en el enfoque histórico-cultural, me atrevo a decir que no ha sido suficiente. Actualmente viene fomentándose una psicología crítica también a partir de la aproximación de la psicología con teorías críticas tales como las teorías feministas y los estudios de género, las teorías críticas de raza, sexualidad, teorías decoloniales, entre otras que en diálogo con nuestra ciencia y profesión se muestran capaces de cuestionar los horizontes de eso que se entiende como ser humano y derechos humanos. Creo que esta psicología crítica a la que estamos convocados no puede continuar pensando el desarrollo humano sin considerar el modo en el que el mismo está marcado por el género, la sexualidad, la cisgeneridad, la raza, la etnia, la clase social, como categorías analíticas que nos permitirían comprender más profundamente el modo en que se produce la subjetividad. Es por ende una psicología interseccional, y cuando yo hablo de interseccionalidad me estoy refiriendo a un aporte importante de los feminismos negros que les invito a profundizar. Por tanto, se trataría de una psicología interseccional que interpela algunas nociones tradicionales con las cuales la psicología ha operado. Entonces, ese posicionamiento ético y epistémico de la psicología hace posible cuestionar cuáles son las personas que están en los márgenes de la humanidad. Este diálogo que la psicología establece con teorías críticas goza de una larga trayectoria en países del norte global y de Latinoamérica. Nosotros, como profesionales latinoamericanos y caribeños, no estamos en el mismo punto que en otros países de la región. Si tenemos en cuenta que actualmente en nuestro país, en las formaciones de pregrado y posgrado, en algunas carreras de psicología, las cuestiones de género son asignaturas optativas o inclusive en algunas ni siquiera existen. Entonces, al tener una ausencia o un limitado debate en este sentido, no podemos reivindicar que estamos siendo neutros en materia de formación profesional. Al contrario, al omitirnos estamos afirmando que el referente de ser humano normal, entre comillas, es heterosexual, cisgénero, y con ello estamos reforzando posiciones y discursos hegemónicos. Entonces, un poco a tono con estas reflexiones y pensando en la necesidad de una psicología aplicada, yo diría más bien una psicología crítica o ciencias sociales críticas, voy a comentar algunas reflexiones que he desarrollado en el marco de mi investigación doctoral que llevo a cabo en estos momentos, como una forma de ilustrar el modo en que nuestra práctica puede alcanzar un horizonte crítico. Es importante decir que esta investigación se trata de un estudio feminista de políticas públicas de salud, específicamente la política de reproducción asistida y la política transespecífica. Considero que las políticas públicas de salud son un instrumento clave para impulsar ese desarrollo humano del que tanto hablamos y para reflexionar acerca de derechos, concretamente derechos sexuales y reproductivos en el contexto de la salud.
El campo de estudios de las políticas públicas en salud ha sido históricamente dominado, tanto a nivel internacional como en nuestro país, por profesionales de la medicina, lo que supone también una producción hegemónica de saberes biomédicos que poco dialogan con saberes de las ciencias sociales. Entonces, por las limitaciones de tiempo, me voy a centrar apenas en algunos hallazgos de mi pesquisa en lo que concierne a la reproducción asistida. Como los feminismos bien nos enseñan, es preciso rescatar los saberes de los márgenes por el potencial que estos tienen para identificar los efectos de poder en la vida de las personas. Es por eso que, si bien los estudios más convencionales de políticas públicas se centran en determinadas dimensiones técnicas de su puesta en práctica, en mi caso doy prioridad a los saberes de las personas usuarias que solicitan estos servicios de salud. Entonces voy a compartir con ustedes algunos fragmentos de una entrevista realizada y algunas reflexiones que nos ayuden a pensar en una política pública acogedora de una diversidad de corporalidades, de expresiones de género y de maternidades y paternidades asistidas por el Estado, y que por tanto tenga como punto de partida la resignificación de algunas nociones tradicionales con las cuales la psicología ha venido operando. Entonces, en términos generales, es preciso decir que la reproducción asistida, así como otros programas de salud, se inscriben, en el caso de Cuba, en un marco de igualdad y equidad de género, a fin de dar cabida a derechos y deseos de alteridades que históricamente han sido producidas como desvíos o fallos de una supuesta condición natural de los cuerpos. Una de las publicaciones más recientes de la prensa nacional cubana, el periódico Granma, del día 17 de diciembre de 2018, presenta el siguiente titular: de la prevención al in vitro. Seguidamente puede leerse en ese periódico que desde el año 2012, con el objetivo de contribuir al incremento de la natalidad en el país y dando respuesta a un lineamiento de la política económica y social del partido que atañe al contexto demográfico, el Ministerio de Salud Pública se dio a la tarea de construir y posteriormente desarrollar una red de servicios de atención a la pareja infértil. En esa misma publicación puede leerse que existen 15 servicios provinciales de reproducción asistida, hasta donde llegan las parejas desde la atención primaria y donde se hace el diagnóstico de las causas, fundamentalmente tubáricas, en el caso de la mujer, y otras. Bueno, es importante destacar que en el contexto de esta publicación, la cuestión de la reproducción se aborda como un derecho en salud que cuenta con las mismas garantías de las que gozan las prácticas y servicios de salud en Cuba, es decir, gratuidad y tratamiento humanizado. Y en este sentido se informa que un total de 102.234 casos han sido registrados hasta la fecha en los servicios existentes a nivel nacional. Algunas de las informaciones que aparecen en esta publicación ya muestran las lógicas de género que estructuran esta política de salud, explícitamente heterosis normativa, en tanto se coloca al servicio de parejas compuestas por hombres y mujeres, los que presumo que se entienden como biomujeres y biohombres dentro de una lógica biologicista, esencialista y naturalizante del género. Una de las usuarias que yo entrevisté comentó lo siguiente. Bueno, voy a leer textualmente un fragmento de su relato. Nosotros nos acercamos al médico de la familia porque éramos una pareja estable y pasado un tiempo nos dimos cuenta de que yo no salía embarazada. Lo fundamental que ellos buscan es el tiempo que lleva la relación. Entonces, pensando en este fragmento de relato, podemos considerar que un criterio que se torna central para esta política pública tiene que ser encontrarse en una unión formal o informal heterosexual, lo que supone una discriminación explícita para personas que, no estando en relaciones heterosexuales, requieran de la asistencia del Estado para concretar ese derecho reproductivo de tener hijos por esta vía. Consecuentemente, podemos observar que es una norma de género y no solamente una condición de salud la que define quién puede tornarse un sujeto legítimo de esta política pública. En este sentido, y siguiendo las propuestas analíticas de los estudios feministas y queer, la política se torna una tecnología de género que construye, modela, refuerza determinadas representaciones de género idealizadas como normales y deseables. En otro momento de la entrevista, la usuaria comenta: al cabo de un año volví por tercera vez con mi marido, de nuevo, al servicio de reproducción asistida. Pero la cuestión es que nos separamos en medio de ese proceso que ya estaba en gran avance. Lo que más se quiere es que ese niño que vaya a nacer nazca en un núcleo familiar donde esté mamá y papá. A mí no me parece nada lógico y no estoy de acuerdo con esa situación, por el simple hecho de que yo, una mujer soltera, quiero tener un hijo. Y ahí concluye esa parte del relato de la entrevistada. A mí me parece importante que nosotros como psicólogos podamos detenernos en el argumento que se usa como parte de esta política y que se centra en la defensa del derecho de un niño que está por nacer, en este caso
el derecho de un niño a tener familia, una familia que se piensa como heterosexual y nuclear. En esta operación biopolítica, el Estado habla en nombre del niño, supuestamente vela por un derecho de la infancia, y ese argumento actúa como una coartada perfecta para seguir sosteniendo que la familia normal es la heterosexual y la familia nuclear. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo en que la maternidad es un derecho humano, no cabría ninguna jerarquía que coloque en una escala prioritaria a la maternidad que responde a un esquema conyugal y heterosexual por sobre otras maternidades. Dentro de esta lógica se da por sentado que gestar un niño fuera de una unión heterosexual y conyugal va a presuponer algún tipo de riesgo para su vida. Con este argumento inclusive no se están teniendo en cuenta los estudios sociológicos y psicológicos realizados por investigadoras cubanas como Patricia Ares, Evelyn Peña, que destacan que la familia nuclear no es la configuración familiar más común en el contexto cubano y que inclusive la aparición de otras configuraciones familiares forma parte de los cambios más significativos de la familia cubana en los últimos 20 años. Y fíjense que no estamos hablando aquí de personas LGBT, sino de una usuaria heterosexual supuestamente indicada para ser usuaria de este programa. Por tanto, es dentro del propio terreno del género normativo que una sutil salida del orden de género provoca sanciones a aquellas personas que no le hacen reverencia a los rígidos estándares de la heteronorma. Este último aspecto es clave si nosotros consideramos que desde mediados de los años 90 la reproducción asistida responde a una nueva concepción de derechos sexuales y reproductivos en tanto derechos humanos a partir de los acuerdos de Beijing que Cuba suscribe. Ya desde la conferencia de 1994 en El Cairo, los derechos reproductivos fueron definidos como prerrogativas que implicaban decisiones autónomas de las personas, libres de discriminaciones. Entonces, en este sentido, no basta ser un cuerpo con útero y con un diagnóstico de infertilidad para respaldar el deseo de gestar a manos del Estado. Ese cuerpo demandante de la asistencia del Estado es obligado a caber en una norma de género, en una narrativa idealizada de amor romántico como condición para acceder a la reproducción asistida. Entonces, para concluir, a mí me gustaría así pensar en algunas preguntas. ¿Otras maternidades son posibles? ¿Cómo podemos reinventar el dispositivo de la reproducción asistida en Cuba? ¿Cómo pensar una pluralidad sexual y reproductiva en el contexto de una política pública que, sin renunciar a la universalidad, considere singularidades? Las políticas públicas, como las que aquí analizamos, en tanto un dispositivo de gestión de la vida, requieren afirmar la pluralidad de maternidades posibles, las que no necesariamente tienen que alinearse con una heterosexualidad compulsoria para poder gestar a manos del Estado. Precisan ensayarse otras formas de cuidado en las instituciones de salud, en una multiplicidad de alianzas entre el Estado y las usuarias, en coaliciones de saberes, saberes feministas, saberes de los usuarios, saberes del campo de la salud que piensen esos cuidados como una vía de tornar a la reproducción asistida un dispositivo capaz de acoger a la diversidad de géneros y de cuerpos deseantes. Muchas gracias.